Bienvenido, Roberto. Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto. A mí me llamaron para que sea ministro de Economía. No era que yo... ¡Ay, fue tu ministro, voy yo! Licenciado Roberto Labaña, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. La inversión depende de la demanda, depende de la competitividad, depende de la productividad de la economía, depende del programa macroeconómico, depende de la fortaleza política del gobierno y depende de la capacidad para restablecer un sistema de reglas claras y aplicables. ¿El cambio implica votar a Macri? Sí, en principio pareciera que eso, en todo caso es claramente no votar al Frente para la Victoria. Eso es definitorio. Él no es que esté encantado, pero está dispuesto a hacer un esfuerzo patriótico. ¿Y el esfuerzo patriótico sí. qué sería? Eso, ser candidato. ¿Sí? ¿De quién? Bueno, de una fuerza que lo lleve como candidato. Creo que tenemos el candidato que puede superar la grieta. Ese candidato fue secretario de Industria de Alfonsín, ministro de Economía mío, ministro de Economía de Néstor Kirchner, hasta que denunció, siendo ministro de Economía, que había coimas en el sector industrial, tuvo que irse. ¿Labaña? Roberto Labañas, ese hombre. Si yo la llego a pegar, no quiero festejo alguno. Ahora, eso sí, si no la pego, muti también. El fierro caliente lo agarro, si me queman me lo paso a esta y no lo entrego. Gracias. Me llamaron. Gracias, Roberto. Presentado. ¿Cómo hacer para zafar de la encerrona que representa para las próximas elecciones la candidatura de Cristina con un núcleo de un 30-32% y la candidatura de Macri con esa intención de voto que dependerá, como todo oficialismo, que siempre ronda el 30-35%, salvo que haya hecho muchas cagadas, como fue en su momento Fernando de la Rúa, que pierde una elección de medio término? ¿Cómo hacer para zafar de esa encerrona y obligar a la gente a optar entre dos fracasos, o por lo menos entre un fracaso evidente, como es el del gobierno de Mauricio Macri, que ha destruido casi todo lo que tenía para construir en estos 3 años, y la gestión de Cristina Fernández de Kirchner tan hackeada por las denuncias de corrupción, sobre las cuales en algún momento el kirchnerismo deberá dar una explicación un poco mejor que esa que repite como un mantra que dice que no, que es la persecución judicial por haber sido un gobierno nacional y popular. Y cuando uno se detiene y se pregunta con algo de sentido común, ¿y José López dónde salió? Lo inventó el macrismo. Y Debido no era el ministro preferido de Néstor Kirchner, ya en Santa Cruz. ¿De dónde salieron esos circuitos de recaudación de guita? Y Ricardo Jaime, que tiene condena por corrupción, por haber traído trenes que eran chatarra, ¿de dónde salieron? ¿Quién les dio aire en esa gestión de gobierno? Bueno, esas son las cosas que han provocado esta encerrona delirante en la política argentina, donde vamos camino a un 2019 con vencimientos de deuda que nos van a hacer parir directamente, donde no se sabe dónde va a salir la plata y donde mientras tanto la gente está emperrada, parece en tener que votar entre esto, entre un gobierno que destruyó todo lo que tocó, que aumentó la pobreza, aumentó la inflación, ha generado los tarifazos que hoy, enseguida vamos a ir al móvil, están provocando un tercer ruidazo consecutivo. Parece que cada vez que sale GPS al aire este verano me toca cubrir los ruidazos, los cacerolazos de la gente en Capital y en el conurbano, que ayer generó una marcha de antorchas. Un gobierno que está cerrando 25 pymes por día, donde solamente ganan los que timbean, los bancos, los fondos de inversión que se llevaron la plata para afuera, y las empresas energéticas y el petróleo, porque todo lo demás están perdiendo. El propio Círculo Rojo, y esto es los que han empezado a mirar con más cariño la figura de Roberto Labaña, dicen: cuando vino Macri, nosotros pensamos que era el momento de invertir y muchos se endeudaron. Hay empresas como Arcor, una multinacional argentina de golosina que ha invertido fortunas y que de pronto cuando se le disparó el dólar y le cayó el consumo no tienen manera de pagar las obligaciones negociables que emitieron pensando en que iban a poder expandirse
desde la Argentina para el mundo. Y así hay cantidad, no son muchas, por cierto, pero hay cantidad de empresas argentinas que se endeudaron y les fue mal, que creyeron en Macri y les fue pésimo, porque son muy pocos los que ganaron con este gobierno. Entonces la encerrona está planteada, pero también está planteado hasta ahora la falta de solución que no encuentran los espacios intermedios. El peronismo federal no ha logrado hacer despegar a ningún candidato. Massa no despega en las encuestas y tiene una alta imagen negativa. Miguel Ángel Pichetto, un hombre de la rosca que se lanzó y anunció su candidatura presidencial, tampoco despega en las encuestas. Los gobernadores, ninguno de los gobernadores despega en las encuestas y además ninguno puede hablar mucho porque saben que donde hablan demasiado y se presentan como opción al gobierno de Macri, Macri les cierra la canilla de plata y los hace parir. Este es el otro problema. ¿Por qué no hay un intérprete de la crisis? ¿Por qué no hay un solo político que pueda hablar y claramente decir lo que está mal en la crisis? Fíjense que no hay un solo candidato serio, no los candidatos marginales, que puedan hacer una interpretación más o menos coherente desde la oposición del desastre que está haciendo Macri. ¿Por qué? Cristina no habla por esta cosa loca de que si no habla nadie se acuerda de ella y no le pegan y mejoran las encuestas. No habla. Sergio Massa tampoco habla mucho. Los gobernadores, que todos podrían ser presidenciables, es lo lógico en un sistema democrático, tampoco hablan porque tienen miedo de que les cierren la canilla de la plata. Algunos exfuncionarios, algunos exministros del gobierno de Cristina tampoco hablan mucho porque saben que si levantan el perfil y hablan, el gobierno, si los perdonó, les clava algún carpetazo que después se convierte en una causa federal, en una causa por lavado, y si les aplican la doctrina Irurzon terminan presos. Entonces nadie habla. Por eso, ustedes recordarán que hace un tiempo yo vengo jodiendo con esto de que para poder hacer política en la Argentina no solamente hay que tener autoridad moral, sino que también hay que tener autoridad penal. Esto es, estar libre de la posibilidad de que te claven una causa federal por lavado o por corrupción y te manden preso. Les voy a contar una anécdota. Un exgobernador de una provincia del norte argentino me contaba el otro día que él empezó a intentar levantar un poco el perfil con declaraciones y le mandaron un periodista, ni siquiera le mandaron un emisario del gobierno, le mandaron un periodista que le dijo, mira las dos causas federales, una por narcotráfico y otra por lavado, que te están pensando meterme. Nos la dieron a nosotros a manera de denuncia para después convertirlas en causas judiciales contra vos. Y así hay cantidad de personas y de candidatos o potenciales candidatos opositores que cuando levantan la cabeza les pasan cosas espantosas. Y si no, pregúntenle a Daniel Scioli. Digo que la semana pasada andaba recorriendo los despachos, tanto del peronismo federal como de Unidad Ciudadana, mostrando encuestas diciendo que bueno, que al fin y al cabo él había perdido por 1,5 puntos y que tal vez en un nuevo balotaje le podría ganar a Macri porque la gente recordaba que todo lo que él había dicho se cumplió, sí. Pero qué casualidad. Una semana después de empezar a recorrer los despachos con encuestas, le sucedieron desgracias familiares. Su pareja rompió con él, salió diciendo que él se había robado la plata de los argentinos y arrancó otra vez una serie de cuestiones personales que obviamente lo embarran en una campaña electoral cuando los candidatos tratan de tener el menor ruido posible en lo personal y en lo íntimo. Así las cosas, es que un poco por descarte empezaron a decir, che, ¿y este? Miren, ¿y este? ¿Y Labaña? No lo pueden correr con ninguna causa penal, porque hace tiempo que dejó de ser funcionario público. No pueden decir que es kirchnerista, porque no era demasiado kirchnerista. Es más, en todo caso, recuerden cómo fue la secuencia. Allá por el año 2003, Néstor Kirchner venía tercero en las encuestas. Primero venía Menem, segundo López Murphy, tercero venía Kirchner. ¿Y cuál fue lo que le dio el sprint final a Kirchner para poder llegar y entrar a la segunda vuelta con el famoso 22% de los votos contra el 25% que sacó Carlos Menem, que anunció que su ministro de Economía iba a ser Roberto Labaña? Y gracias a eso, todos lo interpretaron en aquel momento que era así, le gana a López Murphy. López Murphy, fíjense cómo iba a ser la opción entre Menem y López Murphy. Finalmente ahí entró Kirchner, porque le daba continuidad al proceso final del dualdismo que había reactivado la economía. ¿Sí? Entonces, Labaña fue, junto con Cavallo, de los dos ministros que lograron resolver una situación económica concreta en la Argentina y se fueron. Claro, Cavallo perdió su oportunidad porque cuando volvió en el 2001 ya sabemos la cagada que hizo. Digamos, él terminó destrozando
el propio modelo que él había inventado y con el cual se había aferrado, y se aferró tanto que nos estrelló a todos en aquel célebre caída de la convertibilidad del año 2001. El cambio Labaña agarra el gobierno frente a un fracaso, porque recuerden que en el primer tramo de gobierno Duhalde no daba pie con bola, mejor dicho, vino el corralón, la devaluación, pero no terminaban de cerrar la cuestión de las cuasimonedas, ya el default de la deuda estaba declarado, pero aún así no le encontraban la vuelta. Y ahí es cuando Duhalde lo saca a Remeslenikov y convoca a los 16 gobernadores a que escuchen a Labaña. ¿Y Labaña qué les dice en aquel momento? Les dice, miren, hay dos maneras de salir de esta situación de default. O hacemos como Indonesia o hacemos como Malasia. Indonesia era un país, una especie de dictadura, que iba por el ajuste ortodoxo y cada vez se enterraba más. Y Malasia optó por una salida, si se quiere, más desarrollista, más keynesiana en aquel momento, y fue lo que le permitió, esa fue la salida que Labaña había visto cuando estaba en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea como embajador, y es la solución que trae a la Argentina y le permite a la Argentina reactivar la economía. Labaña fue el ministro, acuérdense, de los famosos superávit gemelos, de cierta reactivación industrial, y por eso, como ya sobre el final del gobierno de Duhalde, recuerden que Duhalde se va con muy buena imagen positiva, deja el gobierno, eso fue lo que le permite a Kirchner ganar las elecciones, o entrar, mejor dicho, en el balotaje, y después la historia es conocida, Carlos Menem no se presenta. ¿Qué es lo que tiene de bueno Labaña para el peronismo federal? Bueno, que es el que más mide. Las encuestas ahora lo están empezando a medir, es la rosca del verano. Las encuestas que lo están empezando a medir a Labaña dicen que mide más que todos los otros candidatos que no despegan. No despegan los gobernadores, no despega la candidatura de Urtubey, tampoco despega la de Massa. Y Labaña es como, son personas que dicen, bueno, che, no hay otro. Y si miramos está grande y tiene 76 años. Entonces ahí viene, están barajando dentro del peronismo federal o del peronismo de centro, están diciendo, bueno, optemos por el legado de la Sota. José Manuel de la Sota quería ser también candidato a presidente. Se mató en un accidente y él decía, yo quiero ser un candidato a presidente de un solo mandato, de transición, arreglar este quilombo y que haya otro candidato del peronismo federal o de lo que sea que pueda seguir adelante. Eso es lo que están buscando con Labaña, un hombre que tiene 76 años, que podría, como sabe de economía y como ya lo hizo una vez, resolvió un quilombo de recesión y de quasi default, que es lo que va a haber el año que viene en la Argentina, lo podría resolver entonces en un solo mandato y después que venga, que pase el que sigue. ¿Quiénes son los que están mirando con cariño a Labaña? Algunos ya lo han dicho, ustedes veían en el comienzo del programa, Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, también Luis Barrio Nuevo, el eterno sindicalista de los gastronómicos, pero se han sumado ahora en el veranito, en la rosca de los quinchos, algunos muchachos inesperados. Miguel Lifchitz, gobernador de Santa Fe, hace poco estuvo comiendo con Labaña y salió haciendo declaraciones elogiosas. Sergio Uñac, un gobernador joven de San Juan, que dijo, bueno, necesitamos un hombre como Labaña. Claro, porque el próximo presidente va a tener que bailar con una situación horrible. El próximo presidente va a tener que enfrentar solamente de deuda vencimiento por 60.000 millones de dólares. ¿Quién carajo le va a dar la plata? ¿Le va a ir a pedir al Fondo Monetario? ¿De dónde va a salir la plata de esos 60.000 millones de dólares? Es un default lo que va a tener que hacer. Otra vez, va a tener que hacer una reestructuración bruta. Va a tener que entregar joyas de la abuela, que quedan pocas en la Argentina, como hizo Menem en su momento, entregar empresas públicas contra bonos que no valían nada, pero por el valor nominal, inflar el valor de los bonos para regalar las empresas y privatizar. Eso es lo que va a tener que hacer el próximo presidente. No se sabe, en cualquier caso, el próximo presidente la va a pasar muy mal y quien venga tiene que saber lo que va a hacer. Así entonces les decía, aparece la candidatura de Labaña. ¿Quiénes lo empiezan a mirar con cariño? Y bueno, uno de ellos, Miguel Ángel Pichetto. Como su candidatura no despega, dice, bueno, vayamos con Labaña, porque va a ser la única manera de poder terciar, aunque sea en el electorado en tercios reales, en la pelea entre Cristina y Macri. ¿A qué es a lo máximo que apuestan? ¿A qué es a lo máximo que apuestan? A que Cristina se lleve un 30 o pierda un poco de votos, si va a Labaña o un candidato potable del peronismo federal, y que Macri se quede con su 30% y después haya un balotaje en el cual la opción no sea Macri-Cristina, sino sea Macri y Labaña o el candidato del peronismo federal. Acá están los enamorados o los que están mirando con cariño a Roberto Labaña, Duhalde, Barrio Nuevo, yo ya les decía, Pichetto. Y acá está el misterio.
¿Qué quiere hacer Hugo Moyano? Me parece que está jugando a dos canastas. Por un lado, ha profesado, ha recompuesto la relación con Cristina Fernández de Kirchner, que nadie se la cree, pero bueno, los une el espanto a Macri, que lo quiere meter presos a los dos. Y por otro lado, bueno, tal vez si la Baña prospera, tal vez ponga unas fichas a manos de la Baña. Y por otro lado también hay que decir que los que sin duda simpatizan con la Baña son los que están perdiendo. El famoso círculo rojo. Piensen esto. Ya en el año 2001, uno de los principales apoyos económicos fue un grupo que se llama Techint. Los mismos que ahora están agarrados del cuello por la causa de los cuadernos. El señor Paolo Roca, el principal grupo industrial de la Argentina, el Pope, el principal grupo industrial de la Argentina, le pegó en el poste que tuviera que ir preso. La causa sigue adelante. El gobierno tiene un juego doble con Techint. Por un lado, lo sienta en la mesa de la decisión energética de la Argentina, porque Techint es el principal inversor en Vaca Muerta, pero por otro lado, la causa de los cuadernos sigue y Paolo Roca está procesado por haber pagado coimas durante el kirchnerismo. Entonces, Techint no va a confiar en un tipo como La Baña, quien ya promovió en el año 2001, porque porque La Baña, como era el director de Ecolatina, la consultora económica, tenía a Techint por cliente, no los va a apoyar. El círculo rojo famoso, que no es otra cosa que empresas contratistas, tipos que han crecido a la sombra del Estado y que siguen siendo capitalistas nacionales pese a todo, no van a confiar frente a un tipo como Macri que los está llevando a endeudarse y después los está llevando a la ruina. Así están planteadas las cosas. O sea que no se extrañen que de acá a un par de meses se empiece a pensar que este señor, La Baña, que no tenía ningún tipo de carisma, no es un tipo carismático. Ustedes veían la parodia que le hacía Tinelli en su momento. Un señor mayor que no tiene nada que ver con lo que desearía el marketing político, se convierta en una de las opciones electorales para salir de la encerrona entre Macri y Cristina. Bienvenidos. Esto es GPS.